Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Caldo madre, caldo de huesos de animales de pastoreo cocido a fuego lento. Alimentación real y de alta calidad. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Santa Rosita, arte y gastronomía, cursos, talleres, eventos, catas y mucha magia. Camino al Cuadrado en Sierras Chicas, un lugar diferente. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes como cada semana. Volvemos a hablar de economía, hemos tenido muchas devoluciones sobre lo que hemos venido desarrollando en estos últimos programas. Por eso, a pedido, vuelve Carlos Leiva. Él es economista, es asesor, fue secretario general del Ministerio de Economía de la Argentina en el gobierno de Perón con el ministro Bergelbach, en la época que la Argentina era una gran potencia. Además, también, lo voy a leer para no equivocarme, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Planificación Económica. Planificaban la economía, pensaban el país. No solamente el partido que estaba en el gobierno, sino todos los mejores cerebros se reunían a pensar la Argentina. Hablamos con Carlos Leiva de pobreza, como un problema estructural de que todo el mundo habla, pero nadie se ocupa. Hay como un clima de fin de época y de no salida. ¿Es tan así? Bueno, es muy sugerente lo que me decís. Fin de época. Bueno, puede ser. No salida, no, porque inexorablemente siempre hay una salida, ¿no? La palabra salida está asociada a la idea de éxito, ¿no? La etimología es la misma. Y yo creo que la Argentina no puede vivir permanentemente en un fracaso, porque desaparecería. Por lo tanto, alguna vez tiene que llegar el éxito y por lo tanto tiene que haber una salida. Eso es el principio. Si vos querés, es un acto de fe o de esperanza, pero no se puede vivir sin esperanza. Porque como uno vive en el futuro, siempre tiene que... Uno no vive en el pasado ni en el presente, vive en lo que va a pasar. Por lo tanto, tiene que tener esperanza. De lo contrario, es un canto a la desaparición, a la muerte, a la finalidad, al escepticismo puro. Yo no estoy de ese lado. No obstante, desde mi punto de vista y el análisis tal cual yo veo la realidad, sin ninguna duda que la Argentina es una realidad espantosa, y en ese sentido no es un fin de época ni un principio, porque me parece que es un dato numérico que muy pocas veces se repite, no porque nadie lo sepa, todos lo sabemos, pero generalmente tratamos de ignorarlo, que para mí es el hecho más trascendente de medio siglo de la historia argentina. Y lo paso a relatar. Hacia la década del 70, la Argentina tenía más o menos, en la primera encuesta de hogares que se hace en el país, 800.000 personas en la pobreza. Más o menos entre el 4 y el 6% de la población. El número de pobres, no el porcentaje, el número de personas en la pobreza, el porcentaje es escondedor. Creció a la fecha, al día de hoy,
a la tasa anual acumulativa del 7% por año. Es decir, es una tasa china de crecimiento de la pobreza. Consecuentemente, en la Argentina hoy hay más de 20 millones de habitantes que están en la pobreza, y no de ahora, hace mucho tiempo. Gran parte de ella es una pobreza estructural de la que difícilmente se pueda salir, y obviamente da la casualidad que la Argentina desde entonces, 70 y pico a la fecha, también creció más o menos en 20 millones de habitantes. Con lo cual la Argentina en 50 años ha producido el crecimiento de la población es igual al crecimiento de la pobreza. De suyo esa cifra, el comentario más dramático, pero no sería un cambio de época, sino lo grave es la continuidad de esa época. Porque yo creo que ese es el hecho más importante de la Argentina. No se ve, a veces uno no ve las cosas que no puede resolver. Entonces hay una decisión social, colectiva, de hablar de esto, pero no hacer nada para resolverlo. Por supuesto que yo tampoco tengo la solución, pero sí sé que para tener una solución hay que pensarla. Y hay que pensarla en términos colectivos, que implica también la decisión de hacer algo, implica la decisión de no hacer otras cosas. Y entonces ahí viene el juego, porque del otro lado, del lado donde hay más poder, más visibilidad, donde estamos nosotros, también están nuestros propios problemas, y entendemos que esos son prioritarios. Pero desde el punto de vista colectivo de la nación argentina, ese es el principal problema. Por una razón central. Primero, un problema ético-moral. Una sociedad que es capaz de hacer ese daño colectivo no está sana. Y en segundo lugar, es una cuestión acerca del futuro, de lo que estábamos hablando, la expectativa. ¿Qué país vamos a tener si hoy por hoy el 60% de los niños viven en la pobreza y cualquiera diría que en la pobreza no se puede educar? Las pruebas PISA no fracasan porque el sistema educativo falla. Falla el estómago. Entonces es absolutamente imposible que pueda funcionar. Es increíble que se hable de educación sin hablar previamente de cómo están los educandos. Desde la media eso está claro. Salvo acá en la Argentina, que hemos decidido postergarlo. No digo que la gente lo ignore por maldad. Es una postergación, porque es un problema muy difícil de resolver, pero que cada vez es más difícil de resolver. Porque a la tasa del 7% anual acumulativo, el problema es muy grave. Hay un ejemplo muy claro para ponerlo. En la villa, las chicas a los 30 años son abuelas. Y en la clase media, las chicas a los 30 años todavía no tuvieron un hijo. Entonces la proyección demográfica es sencillamente explosiva. Salvo que acudamos a resolver ese problema, para lo cual tenemos que pensar en el conjunto de los argentinos, no en los que toman las decisiones, que están todos los días en el lugar, en la calle, en las reuniones. Ellos no están presentes. Los niños no tienen lobby. No hay ningún agente de lobby de los niños, no existe eso. Hay lobby para los sectores sindicales, empresariales, pero para los niños no. Entonces la Argentina, en conjunto, todos nosotros, hemos decidido postergar ese problema hace muchos años, no ahora, hace muchos años, y no hay una solución de macroeconomistas para eso. Yo soy economista, no hay una solución de macroeconomía. Porque puede suceder que las cosas sean exactamente al revés de lo que parecen. Tal vez no es la inflación lo que produce la pobreza, sino que es la pobreza que produce la inflación. Me parece realmente medular el concepto que acaba de compartirnos Carlos Leiva sobre inflación y pobreza, quién genera qué, y sobre esta cuestión tan visceral que es que los niños con hambre no pueden aprender y que los niños no tienen quienes hagan lobby por ellos. Es momento de empezar a pensar en nuestros niños. En el próximo bloque vamos a hablar con una persona que sí se encarga de pensar en nuestros niños y en nuestros jóvenes, con Ángel Estrapazón de la Universidad Campesina. En la ciudad más grande estamos haciendo grandes cambios para los vecinos. Avanza barrio por barrio, un plan integral de modernización del alumbrado público. Ya reemplazamos más de 8.000 luminarias por tecnología LED y seguimos incorporando sistemas inteligentes, renovando postes, reparando tableros y realizando las obras necesarias para que las calles de toda la ciudad estén mejor iluminadas y más seguras. En nuestra ciudad capital, los cordobeses hacemos.
Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel. 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Codec Salud. Ciencia y tecnología al cuidado de tu bienestar. Centro especializado en neurociencias aplicadas. Fusión Pro Experiencias. Estrategia y desarrollo. Consultoría integral con mirada humana, técnica e innovadora. Craft. Productos en armonía con tu cuerpo, la naturaleza y la economía circular. Eunoia, cremas hechas con intención a base de grasa vacuna. Segundo bloque de Hay algo acá. Ángel Estrapazón ya estuvo en nuestro programa, con él hablamos de las galaxias. Nos pareció súper interesante retomar parte de este relato, que tiene que ver con una forma de atacar la pobreza en clave estructural. La pobreza se ataca desde proyectos de industrialización, de producción y desarrollo. Pero esta propuesta del movimiento campesino nos parece también fundamental para tener en cuenta. Lo escuchamos. Son fincas de agroecología que se desprendieron de una experiencia que tiene el MOCASE y el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero, que es la Universidad Campesina SURI. ¿Por qué SURI? Por el SURI, pero también porque está bueno la sigla, Sistemas Universitarios Rurales Indoamericanos. Se desprendieron, ¿por qué? Porque cuando construíamos, de la que fue parte una compañera de aquí, Isa, cuando construíamos ediliciamente la Universidad Campesina, muchos de los operarios y operarias que se sumaron mostraron profundos síntomas de consumo problemático y otras situaciones, ¿no? Provenidas de sus vidas trágicas, digamos, ¿no? Uno que te cuenta que su padre mató a su mamá delante de él, otro que te cuenta que quedó en la calle, otra chica que te cuenta que el padre la violaba, o que el tío, o que la abuela. Entonces el consumo fue una huida, un paliativo, diríamos, como cuando uno tiene cáncer, un paliativo. Sumado a que hay todo un contexto, ¿no?, de una creciente política de dejar que el narcotráfico circule entre los jóvenes para volverlos zombies, ¿no? Entonces, sin ninguna duda. Entonces, las galaxias, ¿qué hacen? Hacen un método terapéutico, no es original, algunos dicen que es original de algunos de nosotros, me nombran a mí, pero yo recurrí cuando vi eso a alguien que me pareció impresionante, que es Alfredo Moffat y Malena Moffat, ¿no? ¿Qué es? Básicamente, lo básico es un librito que se llama Terapia en Crisis, y podríamos explicar qué es lo que es terapia en crisis en tres líneas metodológicas terapéuticas que superan al eurocentrismo de Freud y Lacan. Pero como me preguntaste cómo funciona, creo que dijiste, ¿no? Bueno, son una casa que las hemos adquirido por búsquedas incesantes de la Pampa Argentina. Primero porque la Pampa, Rankel le llamo yo, se sorprende, se ríen los intendentes, intendentas, jefes de comuna, que empecé a pispear, a tantear que eran tacto, ¿no? Después viene la tantear que eran del palo, que entendían que tenían ese problema y no tenían cómo encaminarlo, jefes de comuna, jefas de comuna, de la Pampa Ranquel, o sea, Santa Fe, principalmente por ahora Santa Fe, Buenos Aires, pero ya nos hemos corrido hacia Corrientes, que ya no es la Pampa, ¿no? ¿Por qué Corrientes? Después lo cuento. O sea, hemos salido de Villa Ojo de Agua, Quimilí, donde tenemos centros con esos jóvenes, hacia ahí, porque muchos de esos jóvenes provienen de las villas miserias de La Matanza, de Buenos Aires,
de la Villa 21, de la villa que se llama M26. Bueno, hay 3 villas juntas ahí que confluyen. Una se llama M26 en homenaje a una guerrilla, la otra se llama San Petersburgo, Lenin, y la otra se llama Puerta de Hierro, el peronismo de derecha. Es decir, pinta bien lo que somos, ¿no? En el nombre de la Villa Miseria. Y de ahí llegaron muchas porque son chicas, ahí vienen sobre todo chicas mayores de 20, algunas en situación de cárcel, con sus parejas que son los que consumen. Las chicas no... Pues es que el porcentaje de chicas mujeres de los 20 para arriba es más bien cerveza, fin de semana, pero gestionan mejor sus dolores y sus crisis, ¿eh? Los muchachos las gestionamos medio para la mierda, digamos, puedo hablar así en criollo, ¿no? Pero está muy sostenida por chicas mayores, porque hay una cosa impresionante que es, bueno, sabes, impresionante. ¿Por qué las minas de 26 tienen novios de 16? Pregunta que hago un día en una ronda así, en Arroyo del Medio. Porque no tenemos novios de nuestra edad, no hay muchachos de nuestra edad en la villa. ¿Pero qué pasó? Presos, muertos, asesinados o huidos. Así que necesito un novio. No, al menos un chongui, te dice la chita divina. Y entonces, ¿sabes qué es impresionante? Lo que a lo largo de los años nos ha hecho a los que vendríamos a ser facilitadores, terapeutas, no sé si somos curados por ello también, porque creo que como Paulo Freire con la educación, ¿quién cura a quién? ¿Quién educa a quién? ¿No? Decir, ¿cómo las hacen crecer a los muchachos estas minas? ¿Cómo los traccionan a crecer a estos adolescentes, ¿no? Como a las chicas de 25, mis hijas queridas, las hacen crecer si vos lográs que un juez les deje que vayan sus hijas a vivir con ellas, las hijas de 10, 11 años, criadas con abuelas, ¿no? Porque las que... Impresionante. Viene una generación muy linda de niñas de 11 a 14 años que han vivido el dolor, la tragedia de tener una madre presa o novia con un drogadicto, ¿no? Y entonces ahí retomo lo de la ciudad. ¿Cómo funciona? Es una casa de familia, no queremos que suene nada internado, menos a manicomio, menos a cárcel, menos a reformatorio, sino es una casa que nos está faltando hijos, hijas, que nos está faltando miembros. Chao. ¿Cuántos son los miembros tope? Yo pongo siempre un número simbólico por mi influencia filosófica persa, que es el 11, ¿no? Más de 11 no. Nos parece fundamental poner a dialogar estas dos ideas hablando de los jóvenes y de la pobreza. En el próximo bloque, los cuentos de la Isa. Los cordobeses sumamos infraestructura para la educación. Por eso estamos construyendo 15 nuevas sedes de la Universidad Provincial. Además, inauguramos 25 escuelas nuevas y realizamos casi 3.500 obras de ampliación y reparación en instituciones educativas de toda la provincia. También llevamos internet al 100% de las escuelas rurales y de montaña. Y entregamos más de 66.000 netbooks para reducir la brecha digital. Con las cuentas en orden y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los cordobeses le damos prioridad a la educación. Por eso, ya sumamos 232 nuevas salas de nivel inicial y llevamos la cobertura para niños de 3 años del 59 al 96%, casi el doble de la media nacional. Además, con más infraestructura y programas innovadores, mejoramos las tasas de escolarización. 8 de cada 10 alumnos de tercer grado alcanzan los niveles esperados en lengua y la permanencia escolar llega al 99,7%. Con las cuentas en orden y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel.
25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Tercer y último bloque de Hay algo acá. Los cuentos de la Isa vuelven a dibujarnos una sonrisa para que nos reencontremos con ese relato íntimo donde nos cuentan historias que nos enseñan a amar lo nuestro para cuidarlo. Nuestras sierras chicas. Ese día no iba a haber excursiones porque llovía, hacía mal tiempo. Pero lo mismo los chicos fueron a la casa de doña Juana con un montón de plumas que habían recogido, con la idea de preguntarles a ellas de qué pájaro era cada una y armar un álbum de pájaros. Bueno, doña Juana los esperaba con cosas ricas, pusieron las plumas arriba de la mesa y ahí empezaron a verlas y decir cuál era de uno y cuál era de otro. Esta jaspiadita debe ser del caburé, el rey de los pajaritos. Dicen que cuando canta atrae a los pajaritos para comérselos. ¡Qué malo! No, queridos, no es malo, es la cadena alimentaria. Cada uno le da su energía a otro ser dentro de la naturaleza. Pero además eso es un mito. No se come los pajaritos, o alguno comerá, pero come ratas y víboras. Así que es un gran controlador. Y eso es otra cosa importante de las aves dentro de la ecología. Porque si bien desparraman las semillas, como dijo Tico la otra vez, y pueden crecer las plantas lejos de donde está la madre planta original, también hay algunos que son carroñeros y comen los animales muertos y evitan que se pudran y procreen miasmas y enfermedades, y comen plagas de insectos y también así mantienen a la naturaleza sana. Así que son muy útiles los pájaros en muchos sentidos. Y estos miren qué bonita es esta. Esta debe ser de los 7 colores. Oh, hablando de los 7 colores, justamente mi mamá, viendo que estábamos tan entusiasmados con los pájaros, nos trajo de una feria artesanal un 7 colores. Miren, miren qué bonito es, un 7 colores. A ver qué dice de amar de aves. Tachurí, 7 colores. Se parecen, ¿verdad? Qué lindo, qué bien hecho que está. Bueno, la artesana se llama Eva y es muy amable. Y mi mamá me contó que tiene 52 tipos de pajaritos distintos hechos así, y su puesto está lleno de trinos de pájaros. Un día vamos a tener que ir ahí a fotografiarlos. Sí, sí, claro, claro. Tenemos que ir a fotografiarlos y a conocer a Eva. Y este negro es una pluma de golondrina. Las golondrinas son estacionales. Ustedes saben que vienen en primavera y se van en otoño, porque ellas buscan el sol y buscan el calor. Hay una historia muy linda de las golondrinas en el norte cordobés. ¿Cómo es? Dice que cuando vinieron las golondrinas esa primavera, encontraron, como siempre, a la calandria en el horcón del rancho. Y le dijeron, ¡ja! Nosotros conocimos 100 países y vos estás siempre aquí parada en el horcón del rancho. La calandria las miró y les dijo, ustedes conocerán 100 países, pero no conocen el invierno. No supieron qué contestar las golondrinas. Qué bien, qué inteligentes que estuvieron las calandrias. Revolviendo el montón de plumas, pero ¿por qué pierden tantas plumas? ¿No se van a quedar pelados? No, dice, los pájaros tienen épocas del año que se llaman muda. Y como estamos en otoño, es por eso que ustedes encontraron tantas plumas, porque estamos en época de muda. Y estas rojas chiquitas, uy, debe ser de la cabecita del pájaro carpintero de cabeza colorada. ¡Ay, maestro carpintero de cabeza colorada! ¿Qué pasa? ¿Estás perdiendo tu boina? Y esta larga debe ser de tijereta. Esta blanca, cortita, de la palomita de la Virgen. Es la única que tiene las plumas blancas, blancas, blancas. Y así, entre anécdotas, comiendo las cosas ricas que doña Juana les había preparado, y risas y bromas, pasó la tarde.
volvieron muy contentos a mostrarle a los padres los adelantos que habían hecho en el álbum con doña Juana. ¡Ay, qué hermoso es esto de haber conocido a doña Juana! Mira, en una tarde de lluvia y alejado de las pantallas. ¿Qué me contás? Voy a ir a la escuela de los chicos. Me dijeron que le habían dicho a las maestras que hicieran álbumes. Tienen que hacer álbumes de esto. Sí, sí, y en esos álbumes vamos a poner todos los pajaritos, todos, los 150 que hay en las sierras. Llegamos así al final de este programa. Muchísimas gracias, como cada semana, por acompañarnos. Les recuerdo que nos busquen en YouTube, así si se lo pierden por TV, lo buscan, lo comparten, lo socializan. Muchas gracias.